Antes de empezar a estudiar la Biblia, cuando surgían discusiones sobre religión, una de las cosas que más me intrigaba, o más bien me irritaba, porque no me gustaba el discurso de los creyentes, era cuando decían que Cristo me salva, me salvó o salva a la gente. Yo pensaba, ¿salvado de qué? El motivo de mi perplejidad era que no comprendía mi verdadera condición. Vivimos en un mundo que nos da un falso sentido de seguridad, donde pensamos que no necesitamos un Salvador. De hecho, Hollywood ha hecho de esta necesidad de un Salvador una ficción, una historia de niños. En la última lección estudiamos el verdadero origen del mal y vimos el comienzo del conflicto entre el bien y el mal. En esta lección veremos cómo nos involucramos en este conflicto. A partir del capítulo 12.7-9 de Apocalipsis, descubrimos cómo el conflicto entre el bien y el mal llegó a la tierra. Como vimos en el último estudio, Lucifer quería ponerse en el lugar de Dios, quería ser como Dios. Por su ambición y codicia hubo guerra en el cielo. Lucifer y sus ángeles lucharon contra Jesús y sus ángeles. El nombre Miguel es uno de los nombres usados por Jesús. Lo usa cuando va a la guerra. Después de muchos intentos infructuosos de hacer que Lucifer y sus ángeles cesaran con esta rebelión, Dios tuvo que expulsarlos del cielo. No podemos saber exactamente las fechas, pero desde que comenzó la rebelión de Lucifer hasta el momento en que fue expulsado del cielo, había pasado mucho tiempo. Dios trató de trabajar con Lucifer por mucho tiempo, y en ese momento la tierra ya había sido creada. Hasta aquí, la rebelión estaba contenida en el cielo, pero ahora Dios sabía que su creación estaba en peligro. En Génesis 2, la Biblia nos da más detalles de la creación. En el versículo 9 dice, y de la tierra el Señor Dios hizo crecer todo árbol, que es agradable a la vista y bueno para comer. También estaban en medio del jardín el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y en el versículo 16-17 dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Para mí, esto siempre fue muy intrigante. ¿Por qué haría Dios esta regla? ¿Para jugar con ellos? ¿O una bromita sarcástica? Hoy comprendo que Dios nunca jugaría con algo así. Solo cuando comprendemos lo que ocurría entre el cielo y la tierra, podemos entender la actitud de Dios. Dios sabía la rebelión en el corazón de Lucifer. Sabía que su rebelión podía poner en peligro la creación. Como un padre sabio, Dios estaba entrenando a sus hijos a la obediencia para que no cayeran en la trampa de Lucifer. Mientras Adán y Eva obedecieran a Dios, estaban a salvo. ¿Y qué sucedió en el capítulo 3 del Génesis? Descubrimos que cayeron en la trampa de Lucifer. Pero lo que encuentro interesante es, ¿cuál fue la tentación real? Si no estás familiarizado con esta historia, te recomiendo que pongas en pausa este video y leas todo el capítulo 3 del Génesis. En el versículo 5, dais, porque Dios sabe que el día que comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. La tentación fue exactamente la tentación de Lucifer. Lucifer reflejó su deseo en la pareja. Por cierto, Dios no creó ningún animal con la capacidad de hablar. Ni en el principio ni ahora. Los loros pueden hablar, pero nos imitan. Por esta razón, mucha gente cree que la Biblia es un libro de cuentos porque los animales no hablan. Y esto es correcto. Ni siquiera la serpiente habló. Este fue el primer caso registrado de posesión demoníaca. Por manipulación de Satanás, la serpiente le habló a Eva. Y aquí está el peligro cuando decidimos ir por vista y no por fe. Vieron a un animal que no podía hablar, hablando, por lo que deben haber pensado. Lo que está diciendo tiene que ser verdad. Ellos creen en la serpiente en vez de ir por fe y creer en Dios. Abriendo un pequeño paréntesis aquí, ¿no es esto exactamente lo que hacemos constantemente? Pensamos que sabemos más que Dios. Queremos ser el Dios de nuestras vidas. A veces la gente menciona, pero pobrecitos, Adán y Eva eran inocentes. Fueron engañados por el diablo. Imagínate si fuera yo y viera una serpiente hablando, yo también caería. Pues bien, no es exactamente así. Eran puras, pero no estaban mal informadas. Sabían exactamente lo que hacían. ¿Cómo lo sé?
El versículo 7 nos dice que se escondieron cuando oyeron el sonido del Señor caminando por el jardín. ¿Cómo conocían el sonido del Señor? Dios visitaba a sus hijos cada mañana y cada tarde. En realidad, la referencia de Dios aquí está hablando de Dios, el Hijo, Jesús. Juan 1:18 dice que nadie ha visto nunca al Padre, solo al Hijo. Cualquier manifestación terrenal de Dios siempre ha sido el Hijo. Así que Jesús no apareció por sorpresa por primera vez, justo en el momento en que pecaron. Si así fuera, se asustarían porque no sabían quién era. Por el contrario, inmediatamente supieron que era Jesús, porque ya estaban esperando su visita diaria. Jesús les habló personalmente antes de que pecaran. Ya les había advertido sobre Lucifer y su rebelión, así que Dios les dio una prueba como una forma de fortalecerlos contra el enemigo. Algo más, Adán y Eva no eran tan tontos o ciegos que no supieran que estaban desnudos. Tampoco perdieron su inocencia como para ahora ver su desnudez como algo de lo que avergonzarse. En Salmos 104:2 dice que la cubierta de Dios es luz. Adán y Eva estaban cubiertos por la luz de la gloria de Dios que se perdió cuando pecaron, cuando eligieron creer en el diablo en vez de confiar en Dios. Aquí comenzaron a tener el conocimiento entre el bien y el mal y sus consecuencias. Las consecuencias que Dios estaba tratando de evitar para ellos. En los siguientes versos, del Génesis 3:11-13, comenzaron las acusaciones, y les dijo: ¿Quién os ha dicho que estáis desnudos? ¿Has comido del árbol del que te mandé que no comieras? El hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí de él. Y el Señor Dios dijo a la mujer: ¿Qué es esto que has hecho? La mujer respondió: La serpiente me engañó y comí, y eso es exactamente lo que hacemos hoy. Nunca es culpa nuestra, siempre es culpa de otro. Pero en realidad, ¿a quién acusaba Adán cuando dijo: la mujer que me diste por esposa? Adán estaba acusando a Dios, como nosotros hacemos tantas veces cuando acusamos a Dios por nuestras malas decisiones o por el mal en el mundo. De los versículos 14-19 vemos las consecuencias de las decisiones tomadas por Adán y Eva. Dios sabía que al desobedecer, la creación sufriría. Ya no vivían desinteresadamente el uno por el otro, sino que empezaron a vivir con intenciones egoístas. Y la mujer, al ser un poco más débil que su marido, sufriría más las consecuencias, como podemos ver a lo largo de la historia del mundo. Cuando terminamos de leer este pasaje, queda una pregunta sin respuesta. ¿Tenía razón la serpiente? Después de todo, Adán y Eva comieron del fruto y no murieron. Así es, no murieron, pero fue en ese momento cuando Dios puso en práctica el plan de redención. Este plan es tan increíblemente perfecto que no puedo mostrarte con un simple versículo de la Biblia que revele todo el plan, pero es estudiando la Biblia como un todo que podremos entender este plan. Por ahora, les daré una analogía que me ayudó a entender finalmente por qué Jesús salva. En esta visita, después de que Adán y Eva comprendieron que habían pecado y las consecuencias, Jesús les dijo: habéis pecado, por tanto debéis morir. Pero mi amor por vosotros es tan grande que moriré en vuestro lugar. Voy a pagar vuestra deuda. Imagínate el conflicto en la cabeza de Adán y Eva. No podían aceptar que Cristo, un inocente, pagara por lo que habían hecho. Pero Cristo insistió y les explicó que la única forma de salvación para ustedes y todos sus descendientes es arrepentirse de sus pecados y aceptar mi muerte en su lugar. Inmediatamente mostraron arrepentimiento y aceptaron lo que Cristo les dijo. Pero por su inmensa sabiduría, comprendiendo que pasaría mucho tiempo antes de que toda esta trama se completara con su muerte en la cruz, Jesús le dijo a Adán que le trajera el animal más inocente que tuvieran en el jardín. Le trajo un cordero y Jesús le dijo: mátalo. Ahora, quiero que te imagines el shock de Adán y Eva. Nunca habían visto morir nada. Ninguna hoja había caído de un árbol. Ni siquiera tenían herramientas para matar a este cordero. Adán tuvo que matar con sus propias manos. Debe haber sido extremadamente difícil y doloroso para él poder matar a ese inocente corderito. Pero esto fue intencional de parte de Dios. No es que a Dios le complazca la muerte de un animal inocente, sino que Adán y Eva
comprendieran que el pecado tiene graves consecuencias. Es como si yo te pidiera hoy que mataras a tu mascota, a tu perro o a tu gato con tus propias manos. Si pecaras, te lo pensarías 2 veces antes de pecar. De eso se trataba, de que no quisiéramos tener nada que ver con el pecado. Y después de eso, se les ordenó matar un cordero cada vez que pecaran. Este cordero era un símbolo del Cordero de Dios que un día moriría por nuestros pecados y los pecados de toda la humanidad. En el 3:21 vemos que fue con la piel de este cordero que Dios hizo las vestiduras de Adán y Eva. Y en el versículo 22 y 23 vimos que Dios tuvo que expulsarlos del jardín del Edén para que ya no tuvieran acceso al árbol de la vida. En el plan original de Dios, los hombres vivirían para siempre, pero eso sería siempre y cuando estuvieran conectados a la fuente de la vida. Dios les permitiría comer del árbol de la vida y vivir. Pero después de que pecaron, Dios sabía que podían ser vencidos por el mal, y por la misericordia de Dios no les permitió vivir para siempre. Esta es una historia asombrosa que nos ayuda a comprender las consecuencias del pecado y cómo Dios tiene un plan de redención para nosotros.